Hola y bienvenidos a WWDC. Estoy ya en Apple Park, está por empezar el evento. Te voy a platicar todo lo nuevo que anuncia Apple el día de hoy, pero nada más tantito detrás de las escenas. Acá está el escenario, por acá está toda la gente ya sentándose porque ya va a empezar el evento y hay mucha gente muy interesante por aquí. Ahí te va todo lo que anunció Apple el día de hoy. Sigo en shock con todo lo que acaban de anunciar en WWDC 2024. Todos los sistemas operativos nuevos, Apple Intelligence, por primera vez su sistema de inteligencia personal. Está bien interesante lo que está sucediendo en el mundo de Apple. Te voy a platicar todo lo importante que tienes que saber de todo lo que se anunció el día de hoy. Empezando por Apple Intelligence. Exactamente qué es. Apple lo está llamando un sistema de inteligencia personal. A diferencia de otros sistemas como ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa, Apple está enfocando todo su marketing y toda la propuesta de inteligencia artificial en hacer un sistema personal. ¿Qué significa personal? Explicaron mucho que el nuevo Siri y Apple Intelligence ahora se conecta con toda tu información personal, o sea, tus contactos, tus correos, se sabe tu calendario, tus preferencias, obviamente con todo el tema, y lo mencionaron mucho, de seguridad y privacidad. La mayoría se hace on device, nada más hace ciertos llamados a la nube, y aún así en la nube son servidores de Apple con procesadores de Apple y todo está encriptado, y le dieron a la seguridad y privacidad, como ya saben, le dieron mucho enfoque. Pero exactamente para qué te va a servir a ti Apple Intelligence, aquí es donde entra lo interesante. Apple Intelligence tiene LLMs, entonces así como otras herramientas te puede ayudar a escribir, a redactar, a checar ortografía, a cambiar un texto, a generar ideas, pero todo dentro de todo el ecosistema de Apple, iPhone, iPad, Mac, y está todo integrado nativamente en el sistema. O sea, salen menús cuando estás en el correo o en la aplicación de notas y le puedes decir que te ayuda a generar un texto, te ayuda a checar el texto, y esto va a cambiar mucho el cómo utilizamos todo el ecosistema de Apple. Apple Intelligence también puede priorizar inteligentemente todas tus notificaciones para mostrarte solamente lo que quieres ver. Y así como hay generación de texto, también hay generación de imágenes por todos lados. Hay una aplicación nueva que se llama Image Playground, que aquí es donde vas a poder generar imágenes simplemente dándole un prompt. Si quieres un elefante en la luna brincando, ese tipo de cosas las vas a poder generar, pero por ser un sistema inteligente personal, también tiene acceso, por ejemplo, a tus familiares y sus fotografías. Entonces, si cumpleaños tu mamá, puedes mandarle una foto que se parezca a ella con inteligencia artificial, que es algo muy chido, el poder mezclar tu información personal con inteligencia artificial generativa. Y no es nomás dentro de esta nueva aplicación de Image Playground, sino vas a poder generar imágenes donde sea, en la aplicación de mensajes, en la aplicación de notas. Hasta me encantó que dibujan con el Apple Pencil en el iPad como un castillo, un edificio, y después lo puedes generar con inteligencia artificial basado en tu dibujo con el iPad. La generación de textos e imágenes con inteligencia artificial generativa no es algo nuevo, lo hemos visto durante todo este año de diferentes empresas, pero el hecho de que está embebido en todo el sistema de Apple, iPhone, Mac, iPad, donde sea que estés, que lo puedas generar y que te ayude en tu día a día con el trabajo, es algo muy chido. Falta probarlo, obviamente esto no es un review, esto es nada más las noticias y mis opiniones, pero me emociona mucho poder tener acceso a estas herramientas. Y aparte de generar imágenes y texto, tiene acción, que esto también me emociona muchísimo. Entonces Siri, que hay un nuevo Siri ahora con una nueva animación que sale a los bordes del teléfono que se ve mucho más limpio, va a poder hacer acciones dentro de aplicaciones por primera vez. Entonces si tú le pides, dame ese archivo que subí ayer, o mándame ese documento que me mandó mi papá, te lo puede mostrar en pantalla mucho más fácil. Dieron un ejemplo de cómo alguien va a llegar su mamá al aeropuerto y le dice, oye, recuérdame cuándo llega mi mamá al aeropuerto, y agarra el mensaje de texto de la conversación de su mamá con la información del vuelo, busca la información de vuelo en el internet, te pone la información de a qué horas llega ese vuelo, y aparte te da las indicaciones de cuánto tiempo te tardas con Apple Maps en llegar de donde estás al aeropuerto, y te recomienda que salgas a recoger a tu mamá del aeropuerto en 15 minutos. O sea, ese tipo de que ahora Siri puede entrar a aplicaciones, mostrarte información y darte contexto relevante a tu vida, es algo que hemos estado esperando por mucho tiempo y estoy bien emocionado de probarlo. Ahora vamos a hablar de esta nueva Siri. No la están llamando Siri 2 ni 2.0, es nada más la nueva Siri con este nuevo logo, y tiene ahora un logo también de como infinito que está bien interesante. O sea, sí le dieron un rebranding completo a Siri, y vaya que le urgía, porque por mucho era de los peores asistentes inteligentes. Ahora es más natural, más relevante y más
más personal. Si tartamudeas o batallas para hablar o dices, no, me refería a esto, ahora entiende el contexto y como quiera te da la solución. Y por primera vez, no puedo creer que se tardó tanto, pero Siri ya tiene contexto de conversaciones pasadas. Entonces, si le dices algo como, hey, recomiéndame una cafetería, y te dice, hay un Starbucks cerca, y tú le dices, hey, ¿cómo llego ahí? Ya sabe que estás hablando del Starbucks porque tiene toda la historial de la conversación y nada más te dice el mapa, no le tienes que decir otra vez el contexto de la conversación. Es bien importante que Apple Intelligence y Siri tienen on-screen awareness. ¿Qué significa eso? Que dependiendo dónde estés en tu iPhone, agarra el contexto de la pantalla. Por ejemplo, si estás en una conversación con un amigo y te manda una ubicación, tú le puedes decir a Siri, hey Siri, ¿dónde es esta ubicación? O, oye Siri, guarda esta ubicación en este contacto, y sabe que estás hablando de la ubicación que está en pantalla porque puede ver lo que está en tu pantalla. Y Siri también tiene todo el contexto personal, puede checar tu calendario, recordatorios, mensajes, correos. O sea, si le preguntas, oye, busca a mi mamá que tenía una chamarra rosa, te agarra esa foto de fotografías y te la muestra. Te puede ayudar también con correos y con textos. Algo que me gustó muchísimo también es que ahora no le tienes que hablar a Siri, sino puedes hacer un doble tap en la parte de abajo y se abre un diálogo con texto. Le puedes escribir tu pregunta a Siri en caso de que no quieras decirlo en fuerte, que también se me hace excelente y urgía. Falta probarla también, pero supuestamente es más natural el cómo habla y se tarda menos y te entiende más. O sea, ya lo quiero probar porque esto es nada más el anuncio, pero pronto haré un video como haciendo un review de la nueva Siri y Apple Intelligence. Se ve muy padre y por fin Apple ya nos mostró que va a entrar en todo este campo, y no nada más todos estos ejemplos, pero hay muchísimos otros, y también dijeron que lo van a ir actualizando durante el año con más funciones de inteligencia artificial y mejoras a Siri. Pero hay más cosas, como algo que están llamando Clean Up, que es algo que ya han tenido otros teléfonos, pero qué bueno que llega a iPhone. Ahora cuando estás editando una foto puedes circular una persona en la parte de atrás y la quita y genera el fondo con inteligencia artificial para que la foto esté editada perfectamente. Y también le puedes pedir a Siri que edite fotos, que está bien interesante eso. Entonces, si tienes una fotografía, nada más le dices a Siri, oye, mejora esta fotografía, y automáticamente cambia los ajustes para que vibren los colores y te edita la foto por ti en un segundo en vez de que tú lo hagas manualmente. Y le quedan muy bien, al menos en la presentación se veían muy bien. Pero aparte de Apple Intelligence, que está con todo el ecosistema de Apple, anunciaron una colaboración con ChatGPT, con OpenAI. Entonces ChatGPT, la versión 4o, va a estar integrado nativamente en el iPhone, iPad y Mac, y vas a poder hacer llamados a ChatGPT. ¿Cómo funciona esto? Es, si tú le preguntas algo a Siri, usa Apple Intelligence, pero cuando necesita más contexto o más información o quieres algo más específico o algo que no puede hacer, por ejemplo, te va a preguntar, oye, ¿quieres acceder a ChatGPT? Y le das permiso para que lo mande a la nube de ChatGPT y te pueda dar una respuesta más completa. Con fotografías también, entonces si quieres subir una fotografía a ChatGPT, te va a decir, hey, voy a usar ChatGPT, ¿me das permiso o no? Y ya tú le das permiso. Pero lo importante de esto es que es gratis, es ChatGPT gratis integrado en tu iPhone nativamente con iOS 18, y vas a poder utilizar todo el poder de ChatGPT completamente gratis. Y si pagas ChatGPT y tienes funciones premium, también van a estar integradas nativamente en iOS. O sea, ya no va a haber necesidad de tener la aplicación de ChatGPT porque ya va a existir nativamente dentro de Apple. Y también bien importante que viene General Intelligence a Xcode. Para desarrolladores van a poder utilizar inteligencia artificial que les va a ayudar con crear todas las aplicaciones. Está bien emocionante esto de inteligencia artificial y ChatGPT y la nueva Siri, pero, y hay un pero muy grande, es nada más para iPhone 15 Pro en adelante y para iPads y Macs que tengan M1 o adelante. En cuanto a computadoras y iPads, está excelente. Si tienes una M1 de hace 4 años, va a funcionar con esa inteligencia artificial que está increíble, pero desafortunadamente en iPhone, yo creo que por las limitantes del poder, solamente el A17 Pro es el procesador que puede procesar todo on-device de inteligencia artificial. Entonces todas las funciones de Apple Intelligence no van a venir a la generación de iPhone 14 para abajo, ni siquiera van a venir al iPhone 15, que está bastante desafortunado, pero por alguna razón tuvieron que tomar esa decisión. Yo creo que tiene que ver con el poder de procesar todo en el dispositivo. Por ahorita, nada más si tienes iPhone 15 Pro, va a jalar en tu iPhone cuando salga iOS 18 y seguramente en los iPhones nuevos que van a salir después también. Como dije, la mayoría se hace on-device, pero Apple también tiene algo que están llamando Private Cloud Compute, utilizando sus propios servidores con M1s para procesar si es que necesitan más poder. Me gustó el enfoque de Apple. Dicen que se enfocan en un sistema inteligente que tiene que ser poderoso, intuitivo, integrado, pero más importante que eso, que creo que es lo que le falta a todas las otras inteligencias artificiales que hemos visto y Apple lo puede hacer, es algo personal
y con privacidad en mente. O sea, que realmente todo está encriptado, que no sepan qué es lo que está pasando en tu dispositivo. Es increíble. Hay que ver cómo funciona ya después, pero por ahorita bien impresionado con esto de inteligencia artificial de Apple Intelligence y todo está muy chido. Y va de la mano con el nuevo iOS 18, que tiene muchas funciones muy padres. iOS 18 por primera vez agrega un nivel de personalización loquísimo. O sea, vas a poder mover aplicaciones por primera vez a donde quieras en la pantalla de inicio, si las quieres poner todas de un lado o abajo y arriba para que se vea tu wallpaper. Es algo que no se podía hacer antes. Y no nada más eso, pero un nivel más es poder cambiar el color de todos los iconos. Entonces hay un nuevo como UI de personalización donde tú seleccionas el color y hasta puedes hacer aplicaciones más grandes o más chicas. O sea, la personalización en iPhone va a cambiar tremendamente y creo que de aquí en adelante, ahora cuando abres dos iPhones se van a ver completamente diferente porque cada quien lo va a personalizar a su gusto. O sea, tener todas las aplicaciones de un solo color sin tener que hacer shortcuts y bajar paquetes y cosas, va a estar muy chido esto. Y también la personalización llegó por primera vez al centro de control. Lo rediseñaron ligeramente, el widget de música se ve un poquito diferente, los botones se ven como más redondeados, más minimalistas, pero lo importante es que ahora lo puedes acomodar exactamente como tú quieras, cambiando las herramientas que tú quieras y puedes deslizar hacia arriba y hay múltiples páginas en el centro de control. Entonces, ahí en el ejemplo que dieron, deslizas para arriba y está el widget de música o de podcast o el contenido que estés escuchando y puedes interactuar con él y le das otra vez deslizar para arriba y está todos los iconos de HomeKit, todos los accesorios de casa inteligente con su propio lugar, con botones. Esto a mí me va a ayudar muchísimo porque yo sí tengo muchas cosas de HomeKit y antes no cabían en el centro de control y ahora hay una página dedicada y más personalización. Hay todo un nuevo UI también para personalizar el centro de control. Me encantó la actualización del centro de control en iOS 18. Y también algo importantísimo del centro de control es que por primera vez le van a dar APIs a los desarrolladores para meter sus propios controles dentro del centro de control. Entonces, por ejemplo, Spotify puede hacer, no sé, un API de Spotify y lo va a poner en el centro de control, o la aplicación de Instagram o Facebook o lo que quieras. Los desarrolladores van a poder aprovechar esos espacios y tú lo vas a poder personalizar como tú quieras. Estoy bien emocionado por ver qué hacen los desarrolladores en el centro de control. Pero más importante que eso, por primera vez vamos a poder cambiar los iconos de la pantalla bloqueada, la linterna y la cámara. Ahora puedes poner cualquier botón del centro de control que quieras. Por fin. Gracias, Apple. Después, varias cositas de seguridad interesantes. Por primera vez también vas a poder bloquear aplicaciones individuales con Face ID. Entonces bloqueas la aplicación y si alguien agarra tu teléfono e intenta abrir esa aplicación, te va a pedir Face ID, Touch ID o tu código, que está excelente para la privacidad. Y también poder esconder apps por primera vez. Entonces le puedes dar una aplicación esconder y se van a un folder secreto de aplicaciones escondidas para que no las tengas ahí en el sistema. Pero más importante que esto es no nada más esconde la aplicación o si le pones el Face ID, no nada más pide el Face ID, pero también bloquea todo tipo de acceso de otras áreas del iPhone. Por ejemplo, ya no van a salir notificaciones si es que tienes información sensible o si es que hacen una búsqueda, no va a salir nada de esa aplicación porque tienes esa aplicación bloqueada. Está muy chido. Algo importante también es que ahora vas a poder escoger individualmente el acceso de contactos. O sea, antes cuando una aplicación te pedía, hey, ¿me das acceso a tus contactos? Le picaba sí y tenía acceso a todos tus contactos, pero ahora si quieres nada más acceso a 5 contactos, tú los escoges y le das acceso a la aplicación. Mensajes tiene cosas nuevas, a pesar de que no usamos mucho Apple Messages en Latinoamérica, pero los tapbacks ahora puedes reaccionar con cualquier emoji. Está Send Later también, que puedes programar mensajes para mandarlos a una cierta hora, que eso se me hace increíble. Puedes formatear texto. Ahora también hay nuevos efectos de texto que puedes escoger y te los va recomendando mientras estás escribiendo. Y algo bien importante es que si tienes iPhone 14 en adelante, tienes acceso a mensajes a través de satélite. O sea, si no tienes señal de 4G ni Wi-Fi, va a funcionar la aplicación de Apple Messages a través de satélite y eso incluye también SMS, que creo que es algo bien importante para emergencias. La aplicación de Mail por fin agrega división de categorías. Es la razón número 1 por la que yo uso la aplicación de Gmail en vez de la aplicación de Mail de Apple. Ahora ya te divide inteligentemente promociones y campañas y tu mail principal y así. Eso está bastante cool. Los mapas tienen nuevos mapas topográficos con soporte para rutas de senderismo, que creo que nada más Estados Unidos por ahorita, espero lo manden a otros países, pero está muy padre para la gente que hace senderismo. Te dice literalmente voltea a la izquierda o a la derecha mientras estás en la montaña. La aplicación de Wallet agregó algo bien interesante que lo están llamando el Tap to Cash, o sea, por ahorita en Estados Unidos, pero puedes pagar de iPhone a iPhone con Apple Cash. O sea, si un amigo, hey, son $20 de la cena, acercas tu iPhone, le picas
y se pasa el dinero sin pasar información personal, que también está muy cool. Tienen varias maneras de pagar con Apple Pay en la web y otras cosas, pero también un nuevo look para los boletos de eventos que se ven increíbles. Entonces yo cada vez más utilizo más la aplicación de Wallet. Espero nos den más funcionalidad en México, pero estas funciones están muy chidas. La aplicación de Journal tiene una nueva sección de Insights donde te da como un resumen y estadísticas y una nueva búsqueda también para encontrar todas las entradas que has escrito. Hay un nuevo Game Mode en el iPhone, que eso es importante, es la primera vez que lo incluyen. Ya estaba en la Mac, pero ahora puedes prender Game Mode en el iPhone y todo el rendimiento lo va a priorizar en el juego. Eso te da mejor fluidez, mejor tasa de refresco y vas a tener una mejor experiencia de gaming, y también reducieron la latencia de los AirPods, que se me hizo increíble. Después cambiaron la aplicación de fotos, el rediseño más grande que han hecho hasta ahorita, dice Apple que en su historia, con el enfoque de que estés menos tiempo buscando fotos y más tiempo disfrutando fotos, porque todos hemos tenido eso de, sí, tengo una foto, déjame te la enseño, y estás ahí 10 minutos buscando la fotografía. Toda la interfase cambió y ahora hay unos filtros abajo que te deja buscar fotografías y filtrar ciertas cosas que no quieres ver, como por ejemplo capturas de pantalla. Entonces, muéstrame todo mi carrete menos capturas de pantalla, que se me hizo genio y no sé por qué no lo habían hecho antes. Y tienen algo nuevo que están llamando Collections, que por ejemplo puedes ver tus días recientes y escoge las mejores fotos de esos días, quita cosas como recibos y capturas de pantalla y te lo organiza de una manera supuestamente más inteligente para que disfrutes tus fotografías. Y puedes compartir estas colecciones también. Y luego con lo de Apple Intelligence, ahora hacen películas como esas de memorias, pero te escoge la canción de Apple Music, la pone, agarra las mejores memorias del contexto y te crea supuestamente un video mucho mejor que antes. Eso lo quiero probar porque se ve interesante. Anunciaron también en iOS 18 la integración de calendarios con recordatorios, entonces ya tus recordatorios van a salir en calendario y en calendario vas a poder ver tus recordatorios, que no sé por qué no estaba antes, y soporte para RCS para poder tener mejor calidad de mensajes con Android con el protocolo RCS en vez de SMS, que también ya urgía. Seguramente va a haber 1000 funciones más de iOS 18 y las voy a ir descubriendo mientras ya lo esté utilizando. Voy a hacer otro video ya enseñando el beta de desarrolladores de iOS 18 con todas las funciones nuevas. Quédense pendientes para eso, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Pero anunciaron más cosas también, entonces vamos a hablar rápidamente de los otros sistemas que anunciaron. Cosas de audio y casa, los AirPods tienen una función increíble donde tú le puedes decir a Siri que sí o no simplemente moviendo tu cabeza. Entonces, si te entra un mensaje y Siri te dice, oye, ¿quieres contestar? Le haces así con la cabeza y eso es un sí para Siri, o le haces así y eso es un no para Siri, que se me hizo genio. También ya hay audio espacial personalizado, va a funcionar con gaming con los AirPods. Entonces los AirPods tienen una actualización bastante interesante, también con un nuevo modo de aislamiento de voz para los AirPods Pro para que se escuchen más claro las conversaciones. tvOS agregó soporte para más bocinas, tiene una nueva función que se llama Insight, que si deslizas para abajo mientras estás viendo una serie o una película te dice los actores y te pone la canción que estás escuchando en la serie en tiempo real, y hasta la puedes agregar a Apple Music ahí directamente, que se me hizo bien interesante. Tienen soporte 21:9 para proyectores y algo que están llamando Enhanced Dialogue, que con Machine Learning, si es que necesitas escuchar mejor las voces, puedes prender esta opción y reduce un poquito el ruido de la película y levanta las voces del diálogo para que entiendas mejor. Hay un nuevo menú para escoger fondos de pantalla en Apple TV Plus que lo puedes organizar, y el de fotos lo actualizaron con mejores fotos. Apple Fitness Plus tiene un rediseño para pantallas grandes. Y después WatchOS 11, que en mi opinión de todos los sistemas operativos fue como el más aguado, no tuvo muchas funciones nuevas. Hay algo nuevo de Training Load que te da nuevos datos, información de cómo está el progreso del ejercicio y dónde estás en comparación a cómo estabas una semana pasada. Está padre para la gente que hace mucho ejercicio, pero yo no creo que lo utilice mucho. También puedes personalizar la pantalla de ejercicio con los datos que te importan y vas a poder hacer pausas en metas. Entonces, si es que te lastimas, no vas a perder esas metas y la racha que tienes. Hay una nueva aplicación que se llama Vitals, que es de vitales, que agarra todos los sensores de salud y te da información importante de tu cuerpo. Si es que te sales del rango de lo normal, te notifica de, hey, está medio raro tu corazón o está medio raro algo más de tu cuerpo. Creo que es una aplicación buena también, la quiero probar. Hay soporte para la app de ciclos menstruales ahora con embarazo, y también puedes personalizar las carátulas. Ahora encuentra con inteligencia artificial la mejor foto para la carátula y le pone el tiempo y todo. Está bien interesante. Lo de indicaciones paso a paso de senderismo también se me hizo interesante, que te dice el Apple Watch mientras estás haciendo senderismo, pero creo que lo que más me emocionó es actividades en vivo por primera vez en el Apple Watch. O sea, sí, lo que tienes en la isla dinámica del iPhone, si es que tienes la aplicación del aeropuerto y te dice cuánto falta para que sea tu vuelo, ahora va a salir ya ahí en el Smart Stack del Apple Watch, que está chido. Son cosas útiles, pero realmente no mucho para WatchOS 11.
iPadOS 18 estuvo emocionante, tiene todo lo nuevo de inteligencia artificial, todo lo nuevo de iOS, de personalización, pero hay una nueva barra flotante para tener mejor visualización de tu contenido, que hay una animación increíble que se hace la barra lateral y todo eso, todo es a través de todo el sistema del iPad como para estar mejor integrado. Screen Share en iPadOS estuvo bien interesante porque puedes compartir pantalla con alguien más y la otra persona tú le puedes circular algo y él ve el dibujo en tiempo real. Entonces para ayudar está muy chido y también por primera vez le puedes permitir acceso a través de Share Play, si es que estás compartiendo tu pantalla, a poder controlar el iPad de alguien más. Eso está increíble. Para explicarle algo a tu tía va a estar excelente. Freeform agrega escenas y por primera vez calculadora en el iPad, no lo puedo creer. Es la misma calculadora que en el iPhone, pero agrega dos funciones importantes. Te agrega el historial ahora de todos los cálculos que has hecho y también conversiones dentro de la aplicación para cambiar unidades y otras cosas. Pero lo más impresionante de la calculadora es en Apple Notes, con una integración que están llamando Math Notes, donde con el Apple Pencil puedes dibujar ecuaciones de 1 más 1 es igual a y te da la respuesta. Está impresionante el demo que hicieron. Funciona con variables también, X, Y, gráficas complicadas, y luego si le dejas picado al signo de igual a, te da una gráfica de la ecuación que hiciste. O sea, las matemáticas a mano, esto es el futuro. Yo me hubiera encantado tener esto en la escuela. Funciona impresionante. Tienen también Smart Scripts que mejora cuando tú escribes, se ve muy feo tu letra, entonces la arregla un poquito para que se vea mejor. Muchas mejoras enfocadas en el Apple Pencil. ¡Hostia, los españoles! El mejor equipo. Joder. Son más los españoles que los mexicanos, pero ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Y después tenemos macOS, que ahora se llama macOS Sequoia. Tiene todas las mismas cosas de iOS y iPadOS, como Math Notes y un par de cosas interesantes. Todo lo de Apple Intelligence y la nueva Siri también está dentro de macOS Sequoia, pero hay un par de cosas chidas. Primero, hicieron algo que se llama Snap Tiles, que también, no sé por qué se tardaron tanto, pero ahora acomodas ventanas y se bloquean como magnéticamente a las esquinas y las puedes dividir para tener mejor multitasking. Pero lo mejor de todo es lo que anunciaron de continuidad. Yo no puedo creer, y esto es la magia del ecosistema de Apple. Lo están llamando iPhone Mirroring, ¿ok? Entonces esto lo que hace es, tú estás en tu Mac y tu iPhone está en tu bolsa o tu iPhone está en tu mochila en algún lugar. Puedes ver todo tu iPhone en la Mac y controlarlo con el trackpad y el teclado de la Mac. Todo lo que quieras en el iPhone, que a mí me voló el cerebro. O sea, en vez de gastar tiempo y agarrando mi iPhone, tengo que checar algo en el iPhone, lo abres en tu Mac y ahí controlas y entras a aplicaciones y haces todo como si estuvieras viendo tu iPhone, pero virtualmente dentro de la Mac. Y tu iPhone no es como que se está moviendo. Si tu iPhone está en una mesa o lejos de ti, todavía se ve bloqueado. O sea, para temas de privacidad está increíble. Hasta puedes tener el modo standby al lado de ti y ver tu iPhone en la Mac en tiempo real y utilizarlo. A mí eso se me hizo increíble, la magia del ecosistema de Apple. No nada más eso, pero también, por ejemplo, si tienes el Finder de la Mac, arrastras un archivo de la Mac al iPhone y se manda ese archivo al iPhone. Y también ahora te llegan las notificaciones del iPhone a la Mac. Yo creo que tú vas a poder escoger cuál es, pero si le picas a una notificación del iPhone, se abre este iPhone virtual dentro de la Mac y puedes controlarlo todo sin tener que agarrar tu iPhone. Esto me va a ahorrar muchísimo tiempo. Me encantó esta función. Mejoraron la calidad en videollamadas y luego agregaron un montón de cosas nuevas a Safari también. Algo que se llama Highlights, que te ayuda como a resaltar información importante de una página, y varias funciones en colaboración con Apple Intelligence como para hacer resúmenes de artículos y noticias para facilitar toda la información que buscas en el internet. Hay un nuevo look para reducir distracciones, entonces ahora cuando detecta que hay un video, entra en esta interfaz y hace el video pantalla completa, que también se puede picture in picture. No tiene que ser YouTube o algo, o sea, es cualquier video en cualquier página de Safari. Para los desarrolladores actualizaron Meta 3 ahora con mejores gráficos y ray tracing y todo eso que pueden hacer los nuevos procesadores de Apple. Lo padre es que ya se están mezclando los videojuegos de consolas tradicionales con Mac. Empezó esto el año pasado con Game Mode en la Mac y eso, pero ahora ya anunció Ubisoft que está Assassin's Creed Shadows y Prince of Persia, juegos que van a salir este año para consolas como Xbox y PlayStation y PC, van a estar disponibles en lanzamiento para Mac también. Que a mí, si es que eres gamer, creo que es un buen momento y por fin Apple está empujando la plataforma gamer en Mac. También viene para iPad el Assassin's Creed Shadow. Esto no es una versión móvil, es literal el mismo juego que va a llegar a Xbox y PlayStation, va a llegar a la Mac.
¿Y qué más? Pues anunciaron cositas nuevas de Vision OS 2. Vision OS, el Apple Vision Pro salió hace 4 meses y ya sacaron la nueva versión de software que tiene unos gestos nuevos con la mano para acceder más fácil al centro de control. Yo estoy usando el Apple Vision Pro y esto se ve mucho más intuitivo el poder verlo en tu mano. También algo importante es poder hacer fotos viejas que están en 2D. Automáticamente en Vision OS 2 las hace en 3D para poder revivir memorias con fotos espaciales. Hay nuevos modos para cuando estás compartiendo la pantalla de tu Mac. En vez de que se vea del mismo tamaño de la Mac, ahora lo puedes hacer ultra wide, que eso también se me hizo increíble. Ya lo quiero probar. Hay soporte para trenes ahora en Travel Mode con Vision OS, así como en el avión para poder ver películas. Y anunciaron una extraña colaboración con la Canon EOS R7, una cámara que puede grabar videos espaciales, así como el formato del iPhone, pero con mucho mejor calidad de Canon 8K para poder verlas en plataformas de Apple. Entonces, creadores de contenido, a mí me dan ganas de usar una Canon para poder grabar videos espaciales tridimensionales. Está muy chido que ya no es nada más como para super profesionales y estudios de televisión, sino que un creador como yo pueda grabar videos espaciales de alta calidad. Y lo mismo con Apple Immersive Video. Ya también anunciaron una colaboración con Blackmagic para hacer todo un proceso y que sea más fácil hacer estos videos de Apple que están en 8K, super resolución, 180 grados. Creo que se va a venir mucho contenido. Le falta madurar a la plataforma y al Apple Vision Pro y Vision OS, pero son avances muy padres. Y eso es prácticamente todo lo que anunció Apple en el WWDC 2024. Lo traté de resumir lo más rápido posible, pero es muchísima información. Y ahora toda la semana voy a estar teniendo sesiones para explorar, para que me expliquen bien qué es Apple Intelligence. Aquí estoy ahorita en el Steve Jobs Theater, que está increíble toda la arquitectura aquí en el campus de Apple. Aquí atrás está el teatro, por acá hay unas mesitas donde hay otros miembros de la prensa grabando videos y trabajando. Está muy cool tener esta experiencia de poder cubrir los eventos. Gracias por suscribirte, por apoyarme. Se viene mucho más contenido pronto. Voy a hacer un enfoque, ya están los betas de desarrollo de iOS 18, entonces lo voy a bajar, lo quiero explorar todo lo nuevo, probar la nueva Siri. Se viene más contenido pronto, pero por ahorita ya estás informado, deja un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos a la próxima. Gracias. Sobres.